sido bastante grave la situación del humaco. Aquí tenemos una cantidad importante de plantaciones de pino y eucalipto que pertenece a la forestal Arauco, este predio, pero que está rodeado por comunidades mapuche y también en sus proximidades está la localidad de Capitán Pastenes por un lado y Lumaco, capital comunal. En este caso las familias han resultado bastante afectadas, especialmente en cuanto a sus cercos, talajes. Algunos sufrieron daño en sus galpones que se quemaron completamente con los fardos y algunos enseres que se manejaban. Esto fue el domingo a las 4 de la tarde, el domingo 22 de enero. Fue pero cosas de segundo que apareció el fuego, usted lo ven del cerro hacia abajo, y eran chispas, y aquí nosotros lo que perjudicó fue pradera, siembras que teníamos, trigo, avena ya a punto de cosechar, todo cortado. Bueno, justamente cuando ocurren situaciones de este tipo, donde las familias pierden toda su siembra, pierden todo lo que son los ingresos de todo el año, es indudable que requieren de un apoyo inmediato de alimentación, agua suficiente para poder mantener su vida y trabajar para recomponer lo que es su actividad productiva. Entonces por eso es muy importante también el apoyo que están recibiendo también del municipio. Nosotros quisimos aportar con algo para que las familias puedan con harta energía seguir trabajando para salir adelante.